Bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo de charlas del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la segunda circunscripción. En el día de hoy estaremos conversando con Cintia Barenboim, quien es investigadora del CONICET y docente. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar aquí presente. Hacías mención en lo que tiene que ver con concretamente el tema de oficinas. En Buenos Aires ha ocurrido donde el efecto, el impacto por el modelo de ciudad, Rosario es una ciudad, como bien hacía referencia, 1 millón de habitantes y con cierta estructura y pensada hasta donde se puede aplicar el modelo de ciudad de 15 minutos, donde en Buenos Aires, una gran metrópoli, el centro ha quedado muy reducido a lo que tiene que ver con oficinas, solamente poco uso de vivienda. ¿Verdaderamente se puede hacer una transformación de uso en lo que tiene que ver con vivienda de oficina a vivienda específicamente y con eso reconvertir de algún modo la ciudad, o cuando te encontrás como política que es algo muy proactivo, pero después llevado a la práctica ves que no es aplicable? No, yo creo que sí se puede aplicar. Bueno, y Buenos Aires totalmente, además de tener una gran cantidad de población, es totalmente centralizada. Y eso se ve con las líneas del subte. O sea, todo va hacia el centro. Sí, claro que se puede hacer eso. Eso creo que es un poco la idea de mezclar los usos y generar vivienda, porque la vivienda es lo que le da vida a los barrios. Tu primer análisis en lo que tiene que ver específicamente con el urbanismo, en lo que es Rosario, concretamente lo que es Pichincha, si no mal tengo presente, fue en 2003, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el estudio. Hoy, a casi 20 años de aquel primer análisis, si tuvieras que hacer una proyección o un análisis con el diario del lunes, por decirlo de alguna manera, ¿cuál sería tu mirada en lo que respecta al tema de la zona, específicamente con el código urbano, con las restricciones que tuvo y la realidad de lo que es hoy Pichincha? Bien, Pichincha fue el primer plan especial de la ciudad que se aplica en el 2005. Siempre los planes van detrás de la transformación urbana, deberían ir antes. Y bueno, lo que intentó hacer es de alguna manera resguardarla como un área patrimonial, ¿sí? Entonces lo que hace es que en el área general se pueda construir hasta una altura mínima de planta baja y 3 pisos, en algunos corredores como es Salta y Biobío hasta 19 metros, y después renovar todo lo que es la costa, ¿sí? Todo lo que es la avenida del Valle Rivadavia. Yo creo que habría que rever algunas cosas, como por ejemplo calle Salta, que es una calle muy ancha, 19 metros quizás es muy poco, quizás ahí sí se podría densificar un poco más. Ver también, le dan mayor altura a Avenida Rivadavia y a la vuelta o pegado una casita de planta baja y un piso, saber cómo es esa transición. Sí me parece interesante generar más altura sobre ese borde porque de alguna manera está enfrente de Puerto Norte, entonces como que se empieza a amalgamar con el otro desarrollo. Me parece que es un barrio que le da mucha vida a la ciudad por toda su impronta, digamos, turística, cultural, gastronómica, que es muy interesante, ¿no? Que es muy parecido al fenómeno de Palermo en Buenos Aires. Mucho se está hablando con respecto específicamente al Código Urbano, en lo que tiene que ver con patrimonio histórico específicamente, ¿no? Donde fue en agenda en estos últimos tiempos centro de debate verdaderamente acerca del catálogo, ¿no? De determinados inmuebles sí, determinados no, algunas excepciones. También se habla del hecho de modificar eventualmente ese catálogo con profesionales del área de la arquitectura. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que es el patrimonio histórico o al análisis específico de inmueble por inmueble que se realizó originalmente en la ciudad y si eventualmente amerita ser cambiado o no? Yo creo que quizás sí habría que revisarlo. Yo no estoy muy de acuerdo en esas normativas sí estoy de acuerdo en conservar los edificios de valor patrimonial, no sé si todos. Veo, por ejemplo, hay casos de playas de estacionamientos que han dejado la fachada y adentro es una playa de estacionamiento, como por caso ejemplo... emblemático de calle Córdoba, ¿verdad? Sí, o Entre Ríos, creo que Entre Ríos y San Juan está. Entre Ríos y San Juan también, que es muy feo a la vista, o sea, para eso o lo demolés, o también hay casos que dejan como el basamento, que hay otro edificio que está, creo que Oroño y San Juan, y después entró un edificio nuevo que tal vez no tiene mucho que ver, entonces terminan siendo como injertos, no termina siendo una cuestión agradable. Yo creo que habría que analizar cada caso y ver cuándo amerita, digamos, demoler lo que se muele y cuándo amerita conservarlo, que se conserve realmente
todo el edificio, quizás cambiando la función, pero que se conserve el edificio. Y aplicando quizás esa misma teoría, lo que tiene que ver el código urbano con las alturas, ¿no? Hacías referencia a calle Salta, ¿por ahí tenés algún otro ejemplo de alguna otra arteria, por ahí a lo mejor? También hay arterias que han permitido mucha altura y no se han densificado, como por ejemplo 27 de febrero, enfrente de 27 de febrero de Buenos Aires, enfrente del Parque Hipólito Yrigoyen, o sea, por ahí, que se esperaba más altura y no es una zona que se ha construido. Como que el crecimiento de la ciudad no fue para ese lado, ¿verdad? Sí. Yendo específicamente, ¿no?, al tema del crecimiento de la ciudad, mucho se habla, digamos, hacia al oeste, ¿no? Lo que tiene que ver con Fisherton tal vez, ahora en la actualidad, con la posibilidad, digamos, de construcción bajo el formato de condominio. ¿Cuál es tu mirada con esa concepción, que me imagino tiene mucho que ver con las viviendas post pandemia, ¿no? Pero ¿crees que es aplicable para un barrio como Fisherton o por ahí para otras ubicaciones de la ciudad de Rosario? Yo creo que hay que darle protagonismo a estos barrios Fisherton, Alberdi, otros barrios de zona sur, porque están prácticamente deshabitados. O sea, la gente, si uno recorre esa zona, están todos con cartel de venta, alquiler, por el tema de la inseguridad. Hay que buscar la vuelta para que se vuelvan a habitar, tanto de su vivienda individual como en el formato de condominio, que a mí me parece interesante la figura de condominio para la periferia, un condominio de poca altura, con un espacio verde en común, quizás de pocas unidades, que es un poco lo que pasa en otros países del mundo. En Barcelona, si uno ve la periferia, es una periferia de una altura intermedia. Entonces creo que sí, que hay que ir hacia el lado, o como los condominios de refinería, que ocupan toda la manzana, que también tienen ese espacio verde en el medio, creo que tienen planta baja y no sé si 3, 4 pisos, o sea, creo que hay que ir hacia ese tipo de tipología. Y esa tipología, si tuvieras que compararlo con un country, digo, bajo el formato, en lo que tiene que ver que ellos sean, no dejan de ser lugares cerrados, en lo que tiene que ver con el hábitat y con específicamente la incorporación al resto de la zona, ¿termina incorporándose dentro de la planificación urbana este tipo de barrios o terminan quedando tipo como gueto, como en su momento se dijo de que de ese modo aplicaban los barrios cerrados en Rosario, que a raíz de eso hay una normativa por el cual no se pueden permitir? Sí, yo pienso eso, sí, que son como piezas muy grandes que obstruyen, digamos, y fraccionan la ciudad y no, digamos, por lo menos dentro de la ciudad no podrían ser viables. El condominio es una figura más pequeña porque es más densificada, quizás de la misma cuadra, no es que cambia el trazado de la ciudad. Entonces me parece más viable la otra figura. Hacía referencia, digamos, de algún modo a algunas zonas que no se han terminado de desarrollar y cuánto tiene que ver la inseguridad en ello. ¿Considerás que de algún modo esta situación expulsa hacia la periferia el hecho de la inseguridad? Es decir, alguien que tranquilamente pudiera vivir a esos 10 minutos del centro de la ciudad de Rosario prefiere hacerlo por una cuestión de seguridad. ¿Crees que tiene algún retorno eso en algún momento? Y yo creo que sí cambiaría la situación, porque digamos, económicamente es más rentable, no solamente por el traslado y los gastos que implica vivir más afuera, sino porque las viviendas que uno encuentra en estos barrios tienen valores similares a las de departamentos en el centro de Rosario y son viviendas de muchísima más superficie y calidad, pero el factor es la inseguridad y también es gente que migra de la ciudad, ¿no? Entonces sería interesante digamos que el municipio dé algún tipo de respuesta a esto y generar que esa gente vuelva a vivir en el municipio. Vuelva porque en el municipio consume, trabaja, genera, digamos, actividades. Con respecto a eso que hacías referencia, ¿no?, que es el trabajo específicamente, mucho se habló del tema del home office como una nueva alternativa, una nueva herramienta. De a poco se ven que las oficinas vuelven lentamente a tener niveles de ocupación, sí, lentamente. ¿Cuál crees que puede llegar a ser específicamente lo que es Rosario, digamos, ¿no?, como medida o patrón de cara a futuro entre lo híbrido que se llama, entre trabajo de home office y oficina? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo, como vos mencionabas, que va a ser más híbrido, de hecho ya hasta, digamos, cualquier tipo de actividad, o sea, hasta la docente, en la cual ya hay actividades que son presenciales y otras son virtuales, o sea, eso ya va a quedar, por lo cual los espacios para oficinas no van a ser tan grandes porque no va a haber tanta demanda, digamos, de espacio. Y sí, justamente cambió para quedarse, o sea, ese formato, esa modalidad de trabajo.
Bien, yendo al tema de oficinas y del crecimiento también de la ciudad un poco en lo que tiene que ver lo que es el Puerto Norte, que en uno de tus estudios de hecho se basa en los cambios, en las transformaciones específicamente del área. También es un área que está pronto a cumplir casi 10 años, si es que no lo tiene. ¿Cuál crees que es el balance de aquello que se proyectó originariamente en una planificación urbana a lo que terminó siendo en la realidad? Bien, Puerto Norte tiene más, desde el 2005 empezó. Y bueno, Puerto Norte es una ciudad dentro de una ciudad, está planificado para 30.000 habitantes, no está completo, todavía falta mucho por construir, sobre todo la unidad de gestión 3 y 7, que son las de la DIF, las del Estado, que todavía no hay un proyecto claro y que son, digamos, de grandes superficies. Creo que, bueno, dio una respuesta en cuanto a estos usos de centro de convenciones, oficinas, ciertos comercios, digamos, gastronómicos y para vivienda de alta gama, pero no se pensó en cuanto a otro tipo de equipamientos. O sea, en Puerto Norte no tenés un hospital, un edificio de salud, no tenés un edificio educativo, no tenés un club. Quizás no se pensó, inclusive para la misma gente que vive ahí, ¿no? Porque si se hubiera generado ese tipo de equipamientos, esa gente quizás se podría quedar ahí y no desplazarse tanto. Eso por un lado. Tampoco se pensó para otros sectores sociales que se podían incluir, por eso están en disputa estas unidades. Algunas personas piden, o sea, que sea tal vez para proyectos tipo Procrear o para clase media. También, bueno, hay gran problemas porque hay un asentamiento irregular ahí. Y bueno, y también hay vecinos, por ejemplo, del barrio Refinería, que comentan el tema, bueno, de las grandes alturas, edificios de 130 metros de altura sobre el río, que de alguna manera obstaculizan la visual, y bueno, y otras cuestiones, como que no se respetó el camino de sirga, de esos 30 metros entre el río hacia el interior. De hecho hay, por ejemplo, bueno, uno de los emprendimientos tiene hasta departamentos construidos sobre la barranca, que bueno, en eso yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero también tiene sus puntos, ¿no? Es un desarrollo que tiene 42 hectáreas de espacio verde, o sea, tiene mucha superficie de espacio verde, a diferencia de Puerto Madero, que solamente es para circular. Y bueno, y se ha hecho un parque sobre el río, se ha generado, digamos, algunas cuestiones interesantes también. Para ir cerrando, ¿no? Haciendo ya las últimas preguntas, desde lo comercial específicamente, ¿qué mirada tenés respecto al crecimiento de centros comerciales, digamos, ¿no? Algo que parecía hace 20 años atrás, algo para lo que es la ciudad de Rosario, algo inimaginable, y hoy día como formato se han no solamente consolidado, sino no dejan de crecer con nuevos espacios. ¿A qué crees que corresponde o responde este tipo de emprendimientos y que la gente lo termina convalidando como consumo, como modo, formato de consumo? Bien, yo creo que ese tipo de centros convenciones van a perdurar en la medida que tengan también otros servicios. A mí me parece re interesante el caso de Fisher Mall, que tiene una parte que es del Sanatorio de la Mujer, tiene, bueno, lugares para comer, tiene lugares para hacer compras, es al cielo abierto. Como que tiene una gran oferta, bueno, sobre todo que sean a cielo abierto por el tema de la pandemia. Ha seguido teniendo continuidad, a diferencia de otros shopping que son totalmente cerrados. Bueno, sí hay otro shopping que tiene un centro de convenciones y demás que se ha perdurado, pero por ejemplo el Portal estaba a punto de cerrar. Ahora hay un proyecto de un nuevo centro que va a ser para la parte de Baigorria, que también va a tener una sucursal de un sanatorio y demás, y que creo que si van en ese sentido, ofreciendo otros equipamientos y servicios, se van a mantener. ¿Cuál es tu mirada respecto al tema de la planificación en lo que tiene que ver con infraestructuras y servicios a nivel ciudad? Bueno, justamente Rosario lamentablemente sigue teniendo zonas sin infraestructura, a pesar de ser una ciudad importante, esto se vio evidenciado con el impacto de la pandemia, y la provincia generó un plan de red de cloacas en el cual la ciudad, junto a otras 7 localidades, aplicó, sobre todo en barrios vulnerables, que fue muy importante, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con los desagües, el agua potable, fue esencial para esta pandemia, como así también lo que tuvo que ver con el servicio de internet. Hoy todo se hacía por las redes y bueno, la gente consumió mucho más servicios. Y bueno, hubo en una primera etapa un
un congelamiento de las tarifas, que eso fue bastante, digamos, importante, y bueno, y es algo que cada vez se está extendiendo más, el uso, digamos, de Internet. Respecto a la problemática de vivienda, ¿no? Sí. Es decir, ya sea desde el déficit habitacional como el acceso a la vivienda, hablábamos tanto compra como para alquiler. ¿Considerás que verdaderamente el problema en sí está en la agenda? Ya sea a través de los medios, a través de la ciudadanía en general. Digo, si verdaderamente se toma realmente noción de la gravedad de la situación, o considera que es un tema ante tantas otras problemáticas, que es un tema que ha quedado un poco secundario o que no está en primera plana, y eso es lo que hace que el déficit siga manteniendo, o que a lo mejor no exista la voluntad política de fondo para de alguna manera empezar a transformarlo, ¿no? Yo creo que a nivel nacional sí está, porque es la primera vez que se hace un plan nacional de suelo, no hay muchos en América Latina, hay en Brasil, en Colombia, en México, Uruguay, nada más. Y sí, y están haciendo un trabajo muy importante en ese sentido, pero esto va de la mano de otras cuestiones, van de la mano que la provincia, el municipio también trabaje con eso, que en la planificación local, en los planes urbanos, se piense en esto, digamos, de la vivienda realmente, de una forma más pública y no tanto cuestiones aisladas, de que, bueno, de la cuestión económica, ¿no? De la falta de crédito, del desempleo, de la inflación, de los cambios de gobierno. Estas cuestiones impactan en el acceso a la vivienda. Debería ser un tema, digamos, de todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos, porque a la gente sí le importa. Hay un cambio de paradigma muy marcado que se está dando como impronta en la actual coyuntura económica, donde aquel refugio que hacía el inversor en su momento como compra de un inmueble, como resguardo de valor o de ahorro, y que bien a través de tus estudios lo has especificado y ahondado, donde se empieza a ver donde hay una menor cantidad de inmuebles en alquiler. Esto termina afectando de algún modo, ya sea por oferta demanda, como así también a posibilidades de acceso. Hoy quien día esté buscando una casa específicamente como tipología, de forma concreta al momento de alquiler, puede ser a las claras una experiencia, esto que estoy graficando. ¿Considerás o crees que hay alguna manera, digamos, de transformar esa situación? Digo, porque muchas veces se ha estigmatizado al hecho de la construcción, específicamente por el lado de la especulación, o se ha hablado mucho de la vivienda vacía, cuando en verdad a nivel estatal, si bien se ha apoyado a través de políticas públicas en la concreción de vivienda, el privado también tiene su rol y su participación. Sí, yo creo que hay que ver todas las formas para el acceso a la vivienda, tanto desde o sea, el Estado no puede económicamente subsidiar o generar créditos para todos. Entonces, tiene que trabajar necesariamente con el privado y ver qué tipo de herramientas, que serían las asociaciones público-privadas, se pueden generar para que se pueda acceder realmente a la vivienda. En Argentina sigue siendo fundamental el acceso a la vivienda, no como en otros países que tienen más estabilidad. Por ejemplo, hablando con gente en Alemania, que tienen tanta estabilidad en el trabajo, estabilidad económica, estabilidad en un montón de cuestiones, alquilan porque no tienen problema. En cambio acá tenemos tanta inestabilidad en todos los aspectos de la vida que la vivienda es como un refugio y es algo que tiene que ver con nuestra propia identidad, o sea, tener la vivienda propia. Bien, Cintia, para cerrar, un mensaje concretamente para los corredores inmobiliarios, el rol, la figura del corredor inmobiliario, tanto en la sociedad y en general tu mirada en lo que tiene que ver no específicamente como el rol, sino como la participación en lo que tiene que ver con el acceso tanto a la vivienda, al suelo. Bueno, es fundamental el rol del corredor inmobiliario, que bueno, este último año y medio también fue muy golpeado, fue un sector que fue bastante golpeado, que ahora se está reactivando y que de hecho todas estas nociones de urbanismos lo ayudan para poder ofrecer, digamos, mejor sus desarrollos, y esperemos que puedan trabajar en forma conjunta también con el municipio, que se puedan aprovechar los planes que van ofreciendo también el Estado, que puedan generar propuestas y que todos los actores de la sociedad puedan trabajar en pos de este objetivo, que es la vivienda propia. Muchas gracias, Cintia. Bueno, gracias a vos.